Miren, hoy le traemos una nueva línea de unboxing, la línea de ICA Renault repuestos. Para los que ya más o menos se den una idea de la pieza que tenemos acá, sabrán de qué parte del auto es y a qué modelo puede llegar a pertenecer. En este caso quería mostrarles a todos ustedes, porque es una pieza muy difícil de encontrar en este estado, con su bolsita original. Acá ven por el que la línea nueva de ICA Renault, ya que el paquete viene de la misma manera como venía originalmente los repuestos que nosotros hoy vemos, solamente en pieza virgen, sin bolsita, sin nada. Y como esta pieza la obtuvimos hace poco en un lote que llegó lleno de repuestos, de los cuales ya vamos a ir haciendo videos nuevos para mostrarle a ustedes, queríamos abrirla junto a ustedes y que conozcan o sientan más o menos cómo sería tenerle esta pieza en las manos, como hicimos con el antiguo video que hicimos hace poquito de la campera de Renault Boutique. Ahí les dejo el link para que puedan visualizarlo si no lo hicieron aún. Bueno, como verán, acá tiene incluso la etiqueta de identificación del artículo. También le mostramos el logo descrito de Renault con, bueno, la bolsita, no sé si ustedes habrán visto alguna, de repuestos de origen, que dice ICA Renault, el loguito Renault, ICA Renault, y abajo los modelos a cual esta bolsita tenía predeterminados los repuestos, ¿no? Bueno, con el Jeep, Rambler, Torino, bueno, y Renault, bueno, ahí está utilizado Renault 4, Renault 6, bueno, Renault 12. En este caso, para los que ya más o menos se dieron cuenta, este es el pedal de acelerador que va en el Renault 12. No sé si ustedes lo habrán visto alguna vez así en la bolsita, como lo tenemos acá en este momento mostrándolos a ustedes. Y nada, es una pieza difícil de encontrar en este estado. Y con la bolsita, por eso queríamos abrirlo con ustedes y sentir lo mismo que, bueno, como si ustedes estuvieran abriendo la bolsita. Les muestro algo, un detalle muy importante, que es el de la etiqueta de identificación del producto. Ahí le acerco más la cámara para que puedan ver con detalle el numerito que tiene. No sé si lo pueden ver. El número de artículo es el 2211-018. Por si un día lo llegan a ver, van a identificarlo así, de esa manera. Igualmente en la bolsita tendría que tener un pedal acelerador, ¿no? Pero el 2211-018 es el pedal acelerador del Renault 12. Bueno, ahora lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir enfrente de ustedes para que, bueno, ya les comentaba, para que sientan lo mismo que sentimos nosotros. Bueno, este tenía unos brochecitos de abrochadora, que ahora lo sacamos. Existe una pieza para sacarlo más fácil, pero bueno, para sacarlo rápido enfrente de ustedes lo vamos a hacer con la uña, ¿no? Vamos a la parte de abajo, me parece más cómodo, porque acá tenía el papelito y no se lo quiero sacar. Bueno, vamos a la parte de abajo. Saqué uno. Tengan mucho cuidado con esto con la uña, porque se terminan lastimando. Y ese pedo. Bueno. Ya saqué uno. Ya falta poquito. Dale, falta poquito. Ahí está. Sacamos el otro. No quiero les agarre ansias. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacarlo por primera vez en su bolsita desde los años 70. Digo esto porque las bolsitas estas de ICA Renault originalmente venían en los modelos 70 o 80, o incluso después de la finalización del ICA del Torino, que sería el ZX. ¿Por qué? Porque cuando viene Renault y absorbe ICA,
termina diciendo que, o termina desapareciendo la marca Ica y todos los repuestos, ya que vinieron después de esa época, después del 80, empiezan a venir con la caja Renault y bueno, Ica ya había desaparecido. Bueno, vamos a sacarlo. Esta es la primera vez que lo hago, ¿eh? Es algo increíble. Bueno, nosotros el pedal lo tenemos en el Renault C ahí tirado y nunca se cambió. Pero esta pieza es nueva y nunca se sacó de su paquete, como lo estamos haciendo ahora enfrente de ustedes. Y es increíble porque así como la ven ustedes, se proveía a la fábrica y los técnicos, los que armaban los autos, los que estaban en las cabinas de ensamblaje, lo sacaban de su paquete, o seguramente lo tenían en una caja llena de estos, ¿no? Porque si te imaginas sacar un pedal acelerador de cada bolsita y sacarlo con la uña. Bueno, es tipo goma, un plástico duro, bastante rígido. Yo no sé cómo serán los que vienen ahora, ¿no? Pero está bastante bueno. Y encima no está dañado nada después del paso del tiempo. Imaginen que estos están desde el 80 guardados en la bolsita. Así que nada, es un lujo. Y miren lo que encontré acá. Ahora les voy a mostrar el último detallito y nada más. Y terminamos. Tiene un numerito que dice Pro 180-75. Ahí les voy a mostrar en detalle. Ahí lo ven, que dice Pro. Y el numerito, ahí lo hago despacito. Bueno, eso es un numerito que si llegan a ver alguno de ustedes en la bolsita original, para que lo tengan en cuenta. Bueno, nada, gente, era eso solo. Si quieren llegar a ver más unboxing de la línea Ica Renault, prepárense y suscríbanse al canal para tener más novedades. Les agradezco mucho que hayan mirado todo el video y bueno, estamos hablando. Muchas gracias.